Muchas cosas me fueron pasando durante esta mañana y quiero compartir con usted. Hace varios días que estoy con varias cosas en mi cabeza que tienen que ver con el entendimiento. Muchas veces hablamos de estas cosas, pero en estos últimos días más, por lo menos en mi caso en particular, con el entendimiento de nuestra posición en el Señor, de quién somos como iglesia, quiénes somos como cristianos, quién somos como hijos de Dios. Hice un comentario el miércoles y anoche también, ya tal vez la última vez, no da para seguir dándole mucha manija sobre este punto, pero hice un comentario sobre el resultado de las elecciones y no enfocado, no hablando de quién ganó, de partido ni nada, sino algo que yo pude leer, una lectura que yo hice en forma particular sobre la posición de la iglesia, sobre la iglesia entendiendo que es iglesia. Y muy rápido le resumo, porque anoche pude dar un poquito más de forma a la idea. En un país con 45, 47 millones de habitantes, con una masa electoral de 25 millones más o menos, no sé si exactamente así, 25 millones de personas que votaron, según dicen las estadísticas, las más válidas tal vez dicen las estadísticas que en nuestro país hay un 10% de cristianos evangélicos y que ese 10% de cristianos nominales, no católicos, y que de ese 10%, un 10% de ese 10% serían tal vez cristianos evangélicos comprometidos, lo que nos lleva a un 1% de la población. Y comprometidos, digo, activos, trabajando, militando el cristianismo. Y haciendo números pensaba, si de 25 millones de votantes, 2,5 millones serían cristianos, y solamente se llegó a un número redondeando de 500.000 votos a favor de los valores, la iglesia todavía no entendió. La iglesia sigue sin entender cuál es nuestra posición. Me refiero a valores, nada más, no otra cosa. No hablo de ideología, no hablo de partido, no hablo de candidato, no, es lo mismo. Estoy convencido, cada día más convencido, que no importa quién esté por encima, si nosotros tenemos por encima al Señor. O sea, si antes que el otro que esté por encima, usted tiene al Señor en primer lugar. Ahora, si tiene en primer lugar a un candidato, un partido, un gobierno, un presidente, y más allá tiene al Señor entendiendo que Él es el que está por encima de todas las cosas, entonces no le va a funcionar. Pero si pone en primer lugar a Jesucristo y después cualquier otra cosa, entonces no importa quién gobierne, no importa el plan económico, no importa el sistema, no importa la ideología, usted va a ser bendecido. Eso significa que harán a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. Pero estos resultados me mostraron que realmente la iglesia todavía no entiende qué significa ser iglesia, cuáles son los valores cristianos, y que nos ha sido dada una capacidad de gobierno para transformar, para trastornar, para cambiar la realidad de nuestra tierra. Más que nunca sigo estando convencido que tenemos la autoridad y la capacidad para cambiar la realidad de nuestra tierra. Que si bien en lo humano, en lo netamente estructural y lo organizativo, cada nivel de gobierno tiene sus responsabilidades sobre las calles, el asfalto de las calles, sobre el agua, las inundaciones, la electricidad, sobre la limpieza, hay un montón de responsabilidades que se reparten y que para algo hay quien esté a cargo de eso. Más allá de eso, que la iglesia es la que tiene la capacidad de transformar y que hacer que eso cambie. Hacer que eso tenga un giro totalmente distinto. Hubo un caso muy particular en la historia, no me quiero desviar del punto al que voy, pero para cerrar esto, hubo un caso muy particular en la historia, ya por los años 90. Para mi generación fue algo muy fuerte, para las generaciones más jóvenes es simplemente un dato histórico, pero para mi generación fue algo muy fuerte, porque de golpe, de golpe, algo que era instituido, rígido, firme, estable, que era una marca mundial, que era el muro de Berlín y la separación, por ejemplo, de Alemania comunista y Alemania federal, o la República Democrática Alemana y la República, no me acuerdo el nombre, Federativa de Alemania, la división, la caída del muro, y con eso
todo lo que vino a continuación, el cambio en la Unión Soviética, la división de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que algunos hoy ni saben qué era toda la Rusia, no Rusia, sino todas las naciones que formaban Rusia, que era un bastión comunista. Toda esa caída fue muy fuerte allá por los 90, porque no se esperaba que pasara una cosa así, y de golpe, tan de golpe. Y a lo que voy es a esto, cuando ni bien cae el muro, y ni bien se abre la libertad comercial y económica en Rusia, todavía faltarán algunas cosas, pero pasó de ser lo que era a lo que es hoy. En Rusia estaba prohibida la religión, cualquier tipo de religión. La catedral de Moscú, la famosa catedral de la Plaza Roja, que si usted busca alguna imagen de Moscú va a ver ese semejante cosa con un montón de cúpulas, que es histórica, que es del siglo XVIII, XVII, no sé exactamente. Y en esa época era un museo. No se usaba para nada, era un museo. Estaba prohibida la religión. Y cuando ni bien se hace la libertad económica, religiosa y demás, Estados Unidos ahí en primer lugar, para eso son bien inteligentes, envía comitivas de impacto para hacer negocios. Lo primero, eso fue muy impactante. Lo primero fue McDonald's en Moscú. Era increíble poder ver McDonald's en Moscú. Pegadito atrás de McDonald's, una filial de Coca-Cola, no podía faltar. O sea, tontos no son. Pero no son tontos en ningún sentido. Y esta es la parte que nosotros todavía no entendemos, porque todo lo pasamos por la ideología y por la política. Junto con McDonald's y Coca-Cola, en las comitivas, y como parte de los equipos de trabajo, los grupos misioneros y evangelísticos, para empezar a predicar en Moscú y en toda Rusia, junto con ellos. Es parte del mismo sistema. Todavía Estados Unidos creía que Dios es el que transforma las sociedades. Y a esto voy ahora, cuando llega la iglesia los misioneros empiezan a predicar en una nación que por 70 años estuvo prohibida la fe, prohibida la religión. Cuando empiezan a predicar, se llevan una gran sorpresa. Se encuentra que existía la iglesia rusa, cristiana, evangélica, rusa, escondida. Se encuentra que la iglesia ya existía. No, estaba prohibida. Como en la época del Imperio Romano, se reunían no en catacumbas, pero en forma muy, muy secreta, como parecían los espías de la KGB, así estaban los cristianos también en la Unión Soviética. Y cuando empiezan a tener relación, contacto, ¿cuál era el tema de oración y de actividad y de activismo de la iglesia en Rusia? La caída del muro de Berlín y la apertura al mundo comercial y al mundo occidental. ¿Quién generó ese cambio que fue tan wow? ¿De golpe? ¿Quién hizo que de un día para el otro aparezca un presidente, un primer ministro ruso que diga, no, vamos a cambiar la política, vamos a cambiar el sistema? Aparecieron dos palabras hoy desconocidas, en aquella época fueron dos palabras revolucionarias, que era la perestroika y el glasnost, que era transparencia y transformación. Y ahí empezó, avance, cae el muro. ¿Sabe quién lo hizo? La iglesia lo hizo. Eso es entender el lugar, entender la posición y creer que más allá de los sistemas que existan, la iglesia sigue teniendo el poder para transformar. Y en nuestra Argentina y en nuestra provincia y en nuestra ciudad, en nuestra nación toda, la iglesia sigue teniendo el poder para transformar. El problema que tenemos nosotros es que la iglesia todavía no entendió qué es iglesia. Y la iglesia sigue haciendo simplemente ideología, religiosidad, partidismo, división, conflicto. La iglesia sigue actuando en forma individual, en forma separada, sin entender que todo es por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. Que Él está primero, Él está por encima, Él es el que merece toda la alabanza, toda la gloria, que Él no es de izquierda, de derecha, no es liberal, no es de centro, que no es peronista, que no es radical, que no es macrista, que no es nada. Él es Dios, Él es Dios. La iglesia tiene que entender que Él es Dios. Y mientras estábamos adorando, el Señor me habla esta palabra. Acompáñenme. Voy a hacer una ensalada de varias ideas,
porque tengo una carga adicional para compartir también. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesucristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, el Espíritu Santo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, la iglesia, ante el Señor. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, eso es sacrificado, y con tu sangre nos has redimido, tómese esa palabra, nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, escuche, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno de recibir toda la gloria. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, le repito, a todo lo creado en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y a lo que hay en ellos. O sea, todo. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mira, si terminamos con esa canción ya me pongo a llorar. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos, la iglesia, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, lo mismo que estaban antes, que representa la iglesia, y se postraron sobre sus rostros, delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire si no es para decir wow. Si entendemos quiénes somos, si entendemos nuestro lugar. Es una tremenda manifestación de la iglesia adorando en y por la eternidad. Eso marca un destino espiritual para muchos de nosotros que a veces no nos damos cuenta. Yo a veces noto en la congregación, en algunas personas a veces, mucho más se nota en un sábado cuando hay mucha más gente, ¿no? Que en los momentos de adoración están así como esperando a ver, ¿y cuándo termina? Y están ahí. O están en otra, o están totalmente en otra. Hubo una situación la semana pasada que nos obligó a hacer un cambio en algún sistema de trabajo, porque mientras se está adorando había otros que estaban papando mosca en otros lugares de la iglesia. Cosas que no tienen que pasar. Porque el no entender ni posición ni lugar me lleva a menospreciar. Me lleva a no darle el valor que tiene. Me lleva a creer que es un ritual. Es algo más de lo habitual. Y no es algo más de lo habitual.
Es el momento máximo de la iglesia presente delante del Señor, donde el Señor desciende sobre su pueblo, donde el Señor cubre a su pueblo, y cuando el Señor desciende y cubre a su pueblo, pasan cosas impresionantes. Muchas veces no se ven, no importa que no se vean, pasan por dentro. Decía ya allá lejos de ese tiempo, cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente, y aquí se siente. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Eso es precisamente de lo que se trata. Entender las cosas tremendas que pasan cuando Dios se mueve en medio de su pueblo. Y hay una sola manera, un solo canal, una sola forma para que Dios se mueva en medio de su pueblo. Y es su pueblo presentándose delante de Dios, adorándolo a Él. Atrayendo la presencia del Señor. Entender, comprender las cosas grandes, maravillosas que Él hace. Por eso no se pierdan los momentos de adoración. Súmese a esos momentos de intimidad. Reciba lo que Dios esté haciendo. Aunque, le repito, a veces no se ve, a veces no es visible, no es tangible en el momento. Éxodo capítulo 12, recuerdo cuando nos mudamos a la casa en la cual vivo hoy. Esa casa había estado abandonada. Los dueños eran un matrimonio muy mayor, con diferencia de un año habían muerto ambos, y la casa quedó cerrada por 5 años. Sucesión, no sé qué otras situaciones, hasta que los hijos la pusieron en venta. 5 años estuvo la casa cerrada. Imagínense una casa 5 años cerrada, todas las cosas que se puede llegar a encontrar dentro de una casa. No solamente dije mal, no la casa que vivo hoy, sino la anterior. No solamente, porque me acordé de golpe el parque, tenía un fondo muy grande, de 30 metros de fondo por 10 de ancho, era todo parque. En ese parque, el pasto tenía esta altura. Era para filmar una película de la selva. Así era, tremendo. Tenía un bombeador eléctrico, era una zona donde había problemas de agua, y todas las casas tenían en esa época todavía bombeador. Y cuando lo pudimos poner en marcha, lo pudimos poner en marcha porque hacía 5 años que no se usaba, y no sé, yo calculo que durante media hora habrá salido petróleo, porque era negro, hasta que después empezó a activarse. Cuando queremos usar el calefón, nada nos servía más, hubo que reemplazarlo. Cuando se reemplazó y empezamos a darle vida a la casa, recuerdo la cocina, estuvimos 2 meses trabajando sin mudarnos todavía. La cocina, cuando empezó a circular el agua, crujía por todos lados. Las paredes crujían. Cuando usamos el agua caliente, escuchaban explosiones atrás de las paredes. Era una cosa terrorífica. Entonces, eran épocas de plata. Entonces, aprovechando que todavía no vivíamos ahí, decidimos hacer una restauración de la casa, por lo menos de la parte habitable de la casa. Entonces, rompimos todas las paredes, sacamos toda la cañería de todo, agua fría, agua caliente, de menos el baño, no nos llegó, no alcanzó para el baño. Hicimos la cocina totalmente nueva. Sacamos todo lo galvanizado, todo el plomo que había, todo, meta hidrobronce para agua fría y caliente en toda la cocina. Era un lujo en aquel momento. Estoy hablando del año 1990. 90-91. Era un lujo.
Entonces, cuando se terminó ese trabajo, había llevado, ahí sí ya estábamos viviendo cuando empezó a circular el agua, había llevado meses, y usted veía la cocina que antes estaba toda bonita, toda con un revestimiento en madera por todos lados, cuando entramos a la casa. La cocina de golpe era todas paredes desnudas, algunas de ellas solamente revoque, y en la parte que estaba cercana a la mesada, todo lo que veía era líneas de las nuevas cañerías que estaban instaladas. Una arcada en la pared con unos caños cruzados que todavía no se habían podido reemplazar, sin piso porque lo levantamos, habíamos quitado no solo el revestimiento, sino empezamos a hacer un cambio porque las paredes detrás del revestimiento de la cocina chorreaban grasa. Cuando sacamos el revestimiento de madera tenía grasa chorreada de verdad. Parecía un revestimiento salpicré, no era salpicré, era grasa del techo hasta en las paredes completas, entonces hubo que también empezar a levantar todo eso. En definitiva, a lo largo de más o menos un año, si usted entraba a la casa, parecía un campo minado. Hasta que se pudo empezar a revestir de nuevo y después ya no se notaba lo que había dentro. Tardó un año en total cambiarse todo lo interior y nunca se vio. Nunca se vio. Porque cuando la casa ya estaba activa, usted entraba a la casa y recuerdo encima, eran épocas buenas, repito, entraba, tenía la mejor cerámica, el mejor porcelanato tanto en paredes como en piso, las mejores guardas, detalles, tenía una alacena y una mesada hecha a medida en carpintería, en una medida espectacular, tenía una alacena que llegaba a los 4 metros de altura, unas puertas que tenían más de 1,5 metros de alto, tenía todo lo más moderno para esa época. Entonces todo el mundo estaba, ¡wow! Pero no se veía todo lo que se tuvo que hacer adentro. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted abre su corazón, cuando se permite ser tocado, moldeado, tratado, tal vez no se ve, no se preocupe. Tal vez otros no lo vean, no se preocupe. Algo empieza a pasar. Las cañerías empiezan a cambiar. Empieza un fluir distinto. Lo que fluye de su vida ya deja de ser agua podrida, empieza a ser agua limpia. Los pensamientos empiezan a cambiar. El cuerpo, sin que nos demos cuenta, va siendo sanado, va siendo restaurado. Todo eso pasa por estar en la presencia del Señor. Necesitamos entender, necesitamos comprender. Me levanté esta mañana con unas cargas, esto complementa eso mismo, con una carga sobre... Vamos a terminar la reunión hoy teniendo servicio de comunión, Santa Cena. Siempre digo, Santa Cena al mediodía no pega, pero... Y lo voy a seguir diciendo siempre porque no pega. Y me pasaba lo mismo, cuando me desperté hoy, muy temprano, porque mi hijo se ve que estaba muy activo, hizo un ruido. Pum, pram, pum, puerta de acá, puerta de allá, puerta de calle, pram, pram, pum. Y tenés que hacer tanto ruido para irte a trabajar, ¿no podés irte a trabajar como una persona normal? Bueno, todo. Entonces, a las 7:15 yo ya estaba así. Y ahí empezó mi cabeza. Lo mismo sucede con la adoración, con la presencia de Dios, lo mismo llevamos al momento de la participación del cuerpo de Cristo. No entendemos lo que significa. Lo tomamos como un ritual. Primer culto de mes, Santa Cena. Primer culto de mes, primer domingo del mes, el momento de presentación de dedicación de diezmos, siembras y primicias. Es parte del ritual de la iglesia, es parte de las actividades cristianas. Somos cristianos, entonces recordamos lo que Jesús hizo, venimos y participamos de la cena del Señor, cantamos, tomo el pan, tomo la copa, me lo tomo, oramos, listo, ya está, lindo. Perdimos o no adquirimos el concepto de qué significa el sacrificio de Jesús, cuál es el efecto, cuál es su origen, cada parte, lo emblemático de cada momento, de cada parte de la Santa Cena y del origen de la Santa Cena judía, lo que eso representa. Que eso es, en realidad, es el tronco, la columna, la base, el fundamento del Evangelio. Es el fundamento. Hoy tal vez pensamos el fundamento del Evangelio, lo pasamos por otro nivel. Creemos que el Evangelio, y me hago cargo de algunos de esos errores, hablándole, el Señor nos dio capacidad de gobierno, entonces podemos llegar a pensar que el Evangelio de ser cristiano es gobernar. Dios me dio la capacidad para cambiar, para generar este cambio en la sociedad. El ser cristiano entonces es impactar. Y son todas cosas que están alrededor
de la idea central, del concepto central. Hay un solo fundamento, lo dice la palabra, el fundamento es Jesucristo, no todo lo demás. Tenemos que entender. Decía otro, esto es muy viejo, que tenía que desconectar los chips de mi cabeza yo, porque... el cimiento de mi fe, solo Jesucristo es. Porque roca eterna es Él, que ninguno moverá. Aunque venga el tentador, me estoy diciendo mal la melodía, no tendré temor jamás. El cimiento de mi fe solo Jesucristo es, porque roca eterna es Él que ninguno moverá. Aunque venga el tentador, no tendré temor jamás, porque Cristo el Señor, y me falta una frase final, me faltan dos, tres palabras al final. Entender el fundamento que está puesto sobre el Señor. Le decía, bien que quedó ahí, ¿qué significa para nosotros el momento de participar del cuerpo y la sangre de Jesús? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será principio de los meses, para ustedes este será el primero de los meses del año. Está instituyéndose por primera vez, se está instituyendo la celebración de la Pascua. Cuando se instituye por primera vez la celebración de la Pascua, Dios no solamente que dice, bueno, vas a empezar a celebrar la Pascua, sino que Dios encima les cambia el almanaque. Dice, ya no va a empezar más el año en tal mes, sino que ahora, por eso los hebreos, no sé cómo es en la práctica actual, pero los hebreos tuvieron durante toda su trayectoria 2 calendarios al mismo tiempo, un calendario lunar y un calendario religioso o espiritual. A partir de ahora, le dice Dios, este va a ser el comienzo del año. Y el día, durante 2 semanas vas a hacer tal cosa, y el día 14 del primer mes, el mes de Abib o el mes de Nisan, ese día 14 vas a celebrar, que es lo que dice ahora. ¿Por qué el primer mes del año comienza con la Pascua? Porque lo más importante para un cristiano es poner a Dios en primer lugar. Lo más importante es entender cuál fue la obra que Él hizo por nosotros. Lo más importante es entender este concepto de sacrificio. Lo más importante es entender la salvación. Pascua significa salvación. Pascua significa liberación. Sin Pascua no hay cristianismo. Sin Pascua no hay bendición, no hay promesa, no hay salvación, no hay prosperidad, no hay sanidad. Sin Pascua no hay nada. Por eso la Pascua es lo primero. La Santa Cena es lo primero. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, entre una noche y la otra noche, quiere decir. A veces llevamos la idea a pensar, eso nos viene mucho del catolicismo. La Pascua o la Santa Cena es la comunión. Yo utilizo los domingos la palabra porque me suena más práctico decir comunión del cuerpo de Cristo que decir Santa Cena. La comunión. ¿Y por qué hablamos de comunión? Porque es el único momento, el único ritual, la única práctica donde todos somos iguales delante del Señor y todos nos presentamos delante de Él a recordar lo que Él hizo. Por eso comunión. Y esa comunión está mostrada en ese pasaje. Vas a juntar o vas a conseguir un cordero. Si es demasiado para que lo comas vos, juntate con el vecino o juntate con el otro. La Pascua, el Evangelio, el cristianismo es comunión. No solamente es comunión, el Evangelio, el cristianismo es compartir. Es estar atento a la necesidad del otro. Y no solo eso. El Evangelio, la Pascua, es evangelismo, que es lo que termina diciendo el apóstol Pablo
cuando se instituye la Santa Cena, dice, cada vez que participás, estás anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué evangelismo? Porque el cordero que fue sacrificado, tenés que llevárselo a tu vecino para que también lo coma. Es hablar a otros del sacrificio de Jesús. También la Pascua es evangelismo. Continúa, ¿dónde me quedé? El 7. Y tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemarán en el fuego. La sangre del cordero que sacrificaste tenía que estar puesta sobre la puerta. Tenía que ser una señal en tu casa, como si alguien pasara por la puerta de tu casa y ve todo pintarrajeado, manchado de sangre. Una pincelada de sangre arriba de la puerta, una pincelada de sangre a los costados de la puerta. La sangre de ese animal que fue sacrificado, que sacrificaste para comer en tu casa y con tus vecinos. Una señal. La Pascua, el Evangelio, seguir a Cristo es mostrar que vivimos de otra manera. Es mostrar que somos distintos. La Pascua es recordar que Él hizo algo por nosotros, porque no era simplemente no era una señal porque sí, ahora ya les digo, aunque ya lo conocen, de qué era, para qué era esa señal. Era decir, vivimos de una manera distinta. No somos igual al resto, aunque estamos en el mismo lugar. No somos igual a los demás, aunque compartimos el mismo barrio. No somos iguales a los demás, aunque compramos en el mismo mercado. No somos iguales a los demás, aunque caminamos las mismas calles. Hoy en día eso se perdió mucho. Por eso digo, el extracto que saqué de las elecciones, los valores ya es más importante para muchos cristianos, es más importante hacer valer un pensamiento político que un pensamiento cristiano. Me pasa todo el tiempo. Tuve hace 2 semanas atrás una discusión con un candidato a concejal. Perdónenme la expresión, un ridículo. Primeramente por Facebook desde hace un mes atrás y después al final Dios es tan bueno que me lo encuentro cara a cara porque me evadía. Primero por Facebook me atacó directamente sobre mi conducta, sobre mi testimonio, sobre mi comportamiento. Hablan de tal cosa y hacen esto y digo, ¿qué te pasa conmigo? Y me dice, cerrando la idea en ese momento por Facebook, ¿por qué estás hablando mal de mí? Y yo ni te conozco. Sí, porque andás hablando mal de mí, estás hablando mal de mi trayectoria y estás diciendo que yo soy un desordenado. No tengo, ni sé nada de tu vida. Solamente tu nombre, el único que conozco. Y una vez lo vi en una reunión. Le empiezo a mandar mensajes, ¿me podés explicar por qué decís esto de mí? Nunca me quería contestar, una sola vez me contestó. Y me dice, no voy a poner en juego a la gente de mi espacio político, no voy a ensuciar a la gente de mi espacio político solamente para conformar tu pregunta. O sea, no me iba a decir quién le dijo. Es cristiano. Por eso dije, con permiso, un ridículo. Anda recorriendo, o andaba, ya no, recorriendo iglesias, Berazategui y Varela, para promocionar un partido. Y ahora se sumó, pobre hermana, se ve que no lo conoce, no me acuerdo el nombre que promocionaba, ahora se sumó al movimiento político de Cynthia Houghton, Valores para mi País. Y anda ahí militando para ella. Entonces cuando por mensaje le sigo diciendo eso, me dice, quédate con Watson. Y yo, no entendimos nada. ¿Tengo relación con el intendente? Sí. No estoy alineado con el pensamiento político del intendente, en absoluto, y él lo sabe. Por eso muchas veces ni me contesta los mensajes. Él lo sabe, pero ¿qué tiene que ver eso? Es la autoridad que Dios puso en la ciudad. Y yo no milito política, yo milito a Cristo. Entonces tenemos una relación como con cualquier otro. Me lo encuentro un día en una reunión, hace 2 semanas atrás. Bueno, qué bueno que te veo. ¿Me podés explicar ahora tal y tal cosa? ¿Sabe qué hizo? Estamos en una reunión, no da para hablar eso. Se da media vuelta y se va. Me dejó hablando solo.
Ponen en primer lugar principios o valores políticos antes que principios o valores cristianos. No entendemos qué es el Evangelio. En el 2015 me había olvidado eso, en el 2015 un pastor me bloqueó en Facebook. No entendemos. Estamos por encima, estamos puestos para transformar, estamos puestos para mostrar una señal, estamos puestos para decir, somos distintos. Y nos ponemos a militar como uno más. Por eso no vemos cambios en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestra familia. Por eso no vemos cambios. En vez de unirnos para trabajar, nos unimos para mostrarnos. La semana pasada hubo una reunión de un grupo, el jueves de esta semana, hubo una reunión de un grupo de iglesias que organizó una reunión para hacer un clamor por Varela en la estación. Con un grupo de pastores estábamos organizando algo similar. Cuando nos enteramos, ¿sabe qué hicimos? Cuando nos enteramos, cancelamos todo. Digo, ¿cómo vamos a hacer dos actividades similares al mismo tiempo, el mismo día? Cancelamos todo. No, que sea visto en la ciudad una actividad de la iglesia. Y ahora me enteré, el que me lo mostró ya sabe quién, pero no voy a decir, que dentro de unos días otro va a hacer la misma actividad por su cuenta. Clamor por Varela. No entendemos que estamos puestos para mostrar a la iglesia, no a mi iglesia. Para mostrar a Cristo, no a mi nombre, no mi cara, no mi foto, no mi denominación. No entendemos. El Evangelio está por encima. Jesús está por encima. Me voy a apurar porque ya me extendí demasiado. ¿Dónde me quedé? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, o sea, los voy a puentear, y no habrán ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pascua significa liberación. Pascua significa salvación. Pascua significa que cuando Dios envía un juicio, usted zafa. Pascua significa, Romanos 5:1, justificados por creer en Él, justificados por la fe, tenemos paz con Dios delante del Señor. Significa, Romanos 5:8, significa que siendo nosotros pecadores, Él murió por mí. No por lo bueno que soy, sino porque lo necesito. En el momento de la administración, me pasó algo muy fuerte interiormente, que tiene que ver justo con Romanos 5:8. Porque a veces hay pensamientos contrarios dentro mismo de la iglesia. ¿De qué manera te vas a presentar delante de Dios? Y eso nos lleva muchas veces a generar apartados, cuando no estás en condiciones, cuando algo está mal en tu vida, cuando estás rengo en algo, si no estás viviendo de la manera correcta, si el hermano fuma, están juntados, tiene pensamientos impropios. La iglesia lo que hace en eso, la iglesia en general, no me sumo, pero digo la iglesia en general, inmediatamente pone un muro, una muralla y te separa. No estás en condiciones de presentarte delante de Dios. Y durante la administración, lo que el Señor me mostraba era todo lo contrario. Y veía, en contrario al Salmo 15, que dice, ¿quién se presentará delante del Señor? Dice, el limpio de manos. Veía personas en posición, en postura de miseria, andrajosos, pero como que les pasó un camión por encima, una cosa así, presentándose delante de Dios y Dios recibiendo, porque Dios es propicio al pecador. Dios extiende su mano para salvar. Dios entregó su vida para darnos vida. Dios derramó su sangre para que tengamos vida eterna. Dios no califica según nuestra vida. Dios hizo todo por nuestra vida. Y Romanos 5:8 dice eso. Siendo pecadores, Él murió por mí. Entonces, ¿cómo me va a rechazar cuando yo vengo delante de Él?
Entonces usted no está en condiciones y no participo de la Santa Cena, y no voy a la iglesia, y no congrego, y no soy digno. ¿Cómo no soy digno? No importa cuál sea tu condición, importa cuál sea tu posición. Arrastrado, sucio, rengo, tuerto, lastimoso, sangrando, delante de Dios, sos redimido. Le dije en Apocalipsis 5, tome esa palabra, redimido. ¿Qué significa redimido? Que alguien pagó el precio por tu liberación cuando eras un esclavo. Redención era el precio que se pagaba por un esclavo. Alguien iba y decía, te pago tanto por ese esclavo, me llevo a ese esclavo. 30 monedas de plata valía un esclavo en la época romana. Por 30 monedas, el esclavo era libre. Redención es lo que hizo Jesús por nosotros, librándonos de la esclavitud. Libertad al librarnos de la muerte. Versículo 14, y este día será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán, por eso lo hacemos todavía. 7 días comerán panes sin levadura y así el primer día harán que no haya levadura en vuestras casas. Voy a saltar todo el momento de la levadura. Versículo 22. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo la sangre que estará en un lebrillo y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Evangelio es cobertura. La sangre de Jesús es cobertura. La Pascua es cobertura. Salvación de la opresión y de la muerte. Estar en Cristo significa estar resguardado de los ataques de afuera. Por eso tenemos que entender el valor de su sangre, el valor de su muerte. Avanzo, sigo, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Vienen tiempos de crisis. La crisis se va a potenciar. La crisis va a aumentar. Ayer comenté a la iglesia, porque siempre insisto que hay que estar informado. Ayer comenté sobre una posible noticia, hoy me enteré otra cosa, entonces tiene una noticia más fresca usted. Ayer comenté que escuché a un líder sindical, a uno de las cabezas de la CGT, la CGT tiene 3 cabezas, y uno de los líderes de la CGT dijo lo siguiente: estamos a favor de que haya congelamiento de salarios durante un año. Parece increíble, ¿no? Que los que hacen paro por todo digan eso. Estamos de acuerdo, es conveniente que haya congelamiento de salarios durante un año, con una inflación que va a andar en el 50% otra vez, o sea que prepárese a que le va a alcanzar menos. Y esta mañana encuentro otra noticia. Alberto Fernández está analizando cómo va a hacer para frenar el aumento de las jubilaciones durante un año. Porque por ley eso tiene un aumento automático, o sea, eso automáticamente aumenta, por ley. ¿Cada 3 meses es? Creo que sí, está analizando cómo hacer para, sin violar la ley, cómo hacer para congelar las jubilaciones durante un año. Vienen tiempos complicados, aumenta la recesión, vienen tiempos difíciles, pero, ¿qué versículo era? El 31. El 30. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La crisis rodea la tierra, pero usted está por afuera. Porque usted no lo gobierna el quien sea que sea. A usted lo gobierna Dios. Usted pertenece al reino de Jesucristo. Si pertenece al reino de Jesucristo, si se pone bajo su manto, si se pone bajo su cobertura, si trabaja y milita para Cristo, en primer lugar, aunque milite para cualquier otro, en segundo lugar.
E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo, salgan de medio de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel, vayan, sirvan a Jehová como han dicho, tomen también vuestras ovejas, vuestras vacas como han dicho, y vayan y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa de echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Pascua es prosperidad. En medio de la crisis, donde había muerte en todos lados, ellos se mantuvieron en adoración. No dejaron de adorar, de presentar sus sacrificios delante del Señor, de mostrarse que pertenecían a un pueblo distinto, hicieron lo que tenían que hacer, salieron a adorar, no miraron cuánto tenían en la sube, fueron a adorar, no se fijaron si era el cumpleaños de la tía, fueron a adorar, y mire cómo terminó. Y les dieron cuánto pedían. Prosperidad. Sustento, provisión. Mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria, si usted pertenece al pueblo de Dios. Eso es la Santa Cena. Es conmemoramos esto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no voy a leer ese pasaje, se lo menciono solamente, así ya terminamos, que cuando llegó el día de la Pascua, Jesús se juntó con sus discípulos en una casa, en un aposento alto, para comer la Pascua. O sea, Jesús se juntó con sus discípulos para recordar todo esto, entendiendo todo esto, poniendo en primer lugar cada cosa. Compartieron el cordero, las hierbas amargas, compartieron el agua, compartieron el vino. Y en ese momento es que Jesús entonces dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Todo lo que está en el Antiguo Testamento se convierte en un símbolo, no es la palabra correcta es tipo, pero para que lo entendamos mejor, en un símbolo de lo que es a futuro. Todo lo que significaba el ritual de la... Lo que significaba el ritual de la Pascua era para que después el judío entienda la importancia de la muerte de Jesús. Y para que entienda que ese cordero, como leímos en Apocalipsis 5, el cordero que fue inmolado, Jesús, el cordero, fue entregado a sí mismo. Jesús, el cordero, fue partido, derramó su sangre. La sangre de Jesús cubre mi casa, mi familia y mi vida. Es un símbolo completo. Todo eso representa a Jesucristo. La Santa Cena es la Pascua, es liberación, es bendición, es evangelismo y es prosperidad. No es simplemente un momento de vamos a compartir. Entender ese punto nos lleva a entrar en lugares de bendición y a ser prosperado en todas las cosas. Póngase en pie, por favor.